Qué canción más preciosa. Hace el 28 de octubre que viene, el Señor me transformó nuevamente. 2 palabras le dije al Señor: ayúdame, Señor. Estaba bajo el efecto del alcohol, no paraba de fumar cigarrillos y acostado, fumando el último cigarrillo, le dije esas 2 palabras: ayúdame, Señor. A la mañana siguiente, hasta el día de hoy, no soy el mismo. Bendito sea el Señor. Porque Él ha prometido que cuando invocamos su nombre, las cosas suceden. Clama a mí y yo te responderé. Este es el teléfono divino. 333. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Por eso el teléfono, cuando llamamos a alguien, nos responde, ¿verdad? Diga quién es, qué es lo que desea. Cuando no invocamos el nombre del Señor, no sucede nada. ¿Es correcto? Amén. Durante esos otros 12 años, tristemente, que estuve apartado de Dios, nada ocurrió en mi vida. Pero ese día clamé al Señor. Obviamente vuestras oraciones, la de mi esposa, la de mis hijas, fueron oídas delante de Dios. Porque ahora en estos 12 años llevo por otras cosas orándole al Señor y muchas veces me peleo con Él. Hay que ver que solo te dije 2 palabras y me cambiaste la vida. Y ahora llevo 10 años, 12 años orando por esto, pero a veces las piedras siguen en el camino. No iba a hablar de esto, pero bueno, permitidme este preámbulo. Y hay que ver, Señor, que llevo años y años que está esa piedra ahí en el camino y no se quita. Y como ese cuento que hay por ahí, le dijo el Señor a esa persona: sí, la piedra está en el camino, pero ¿y los brazos, lo fuertes que tiene desde que lleva varios años diciendo que esa piedra? ¿Y la disciplina que ha adquirido yendo cada mañana para quitar la piedra del camino? ¿Y la perseverancia? ¿Y la paciencia? Hay piedras que se quitan inmediatamente, otras duran, porque no se trata de cambiar la situación, se trata de cambiar el corazón. ¿Amén? Que Dios nos dé discernimiento de que hay cosas que se van a quitar de nuestra vida y otras no. Y ahora menciono a nuestro querido hermano Luis Ayala, que me comentó que os diera un saludo, un fuerte abrazo. Literalmente me dijo ayer cuando lo visité: dile a la iglesia que la amo, que quiero a los hermanos. Estoy muy agradecido por sus oraciones y agradezco sus visitas. Me pidió en especial que durante esta semana, porque yo no sabía que estaba tan convaleciente, estaba débil y se esfuerza mucho. Ya sabéis que a nuestro hermano Luis le gusta mucho hablar. Pues tiene abundancia de palabras, ¿verdad? No palabrería, abundancia de palabras en el Señor, y se cansa. Pero dijo que bien iba a recibir los WhatsApp. Amén. Que los mensajitos por WhatsApp le iban a refrescar y él suele contestar. Entonces, si es posible, dejemos esta semana que el hermano descanse, le enviemos algunos WhatsApp y la otra semana, pues ya el que quiera visitarlo, me pidió si era posible para que él descansara. Va mejorando. Gloria a Dios. Bueno, un saludo tanto de Gloria como de Luis para todos vosotros. Bien, vamos a comenzar la predicación que Dios ha puesto en mi corazón. Lo que nuestro hermano y pastor ha orado al principio es muy interesante. ¿Cuánto creemos que Dios nos va a hablar? Nos va a seguir hablando, porque ya hemos recibido, con esto del Día de la Madre. Tenemos también un Padre Celestial. Ahora toca la palabra del Padre Celestial. Y recuerdo ese pasaje que no sé dónde está, pero dijo Pablo que a Israel hay cosas que Dios mostraba al pueblo, pero que no le sirvió de nada, porque no iba acompañada con la fe. Si a la palabra de esta mañana que vamos a oír, que Dios ha puesto en mi corazón, el primero es para mí, obviamente, no la acompañamos con fe, no discernimos espiritualmente como nuestro pastor ha orado en esta mañana, que esto es palabra de Dios, que no solo es palabra de hombre, entonces
difícilmente va a ser que podamos recibir edificación. Pero si nos armamos, ¿verdad?, de ese escudo de la fe, que vamos a hablar de la armadura de Dios, y creemos que viene de parte del Señor, pues nos sorprenderá. Amén. Pues mira, hermano, vamos a ponernos en pie con libertad y vamos a leer el pasaje de Efesios 6, del 10 al 18. Quiero hablar no solo de la armadura de Dios, sino de vestirnos de la armadura de Dios, porque veremos que esta armadura es preciosa, además es de Dios, pero tenemos que vestirnos de ella. Dice así la palabra del Señor. Versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las dimensiones celestiales. Por tanto, como es una verdad, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Señor, te doy gracias en especial por este pasaje que Pablo, Señor, en la prisión, esta carta preciosa de los Efesios, la escribió, Señor, primeramente para la iglesia de Éfeso y también para todos aquellos creyentes. Ayúdanos a entender este pasaje, danos discernimiento y que podamos recibir tu palabra, que podamos discernir tu voz. Y, Señor, se trata de que tu iglesia en esta mañana, cada uno de nosotros, seamos edificados, exhortados y consolados por tu Espíritu Santo a través de tu bendita palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, hermano. Armadura de Dios, la espada del Espíritu, potestades, gobernadores, una lucha espiritual. Hoy nos vamos a introducir un poquito en este mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que existe. Y eso a la gente del mundo llama mucho la atención. Una casa embrujada, ¿quién no ha sido? Bueno, todos hemos sido pequeños, sobre todo los que ya somos grandes, y no hemos ido a un sitio embrujado que decíamos que allí hay espíritu, que hay ruido, y investigar esta casa que está abandonada, y eso atrae, tristemente, atrae a muchas personas, y tristemente, ¿verdad?, muchas personas voluntariamente se meten en el ocultismo y en todo ese mundo que no hay espíritu bueno. Aquí claramente Pablo dice que son huestes de maldad. Los espíritus buenos, la Biblia le llama ángeles de Dios. Amén. Bien, pues vamos a hablar un poquito de esto, pero antes vamos a entrar en contexto. La carta de los Efesios, una de las llamadas epístolas de prisión, junto con la Colosense, Filipense y la carta a Filemón. Sencillamente a estas cuatro cartas se le llama la epístola de prisión porque sencillamente Pablo la escribió estando en prisión. Interesante, ¿eh? Pablo aprovechaba todo momento, inclusive la cárcel, aprovechaba el tiempo y menudo cuatro regalos dejó a la iglesia del Señor. Estas cuatro cartas aún estando en prisión. Éfeso es una de las ciudades más grandes del mundo en aquel entonces, Roma y Éfeso. Como podríamos decir ahora Barcelona y Madrid en España, ¿no? Dos grandes ciudades.
ya sabemos la táctica misionera de Pablo, iba a las grandes ciudades, predicaba el Evangelio, y de allí él sabía que era más fácil ir a los pueblos pequeños y a las otras ciudades. Pero si miramos el contexto, que es un pasaje que vamos a leer también en Hechos 19, tenemos esta suerte de que en Hechos de los Apóstoles se nos describe cómo fue fundada la iglesia de Éfeso. Vamos a entrar en este contexto, como he dicho, para entender mejor estos últimos 8 versículos, esta parte final que Pablo nos habla de la armadura de Dios. Mirad, hermanos, dice el versículo 8 de Hechos 19, que Pablo estaba en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Primeramente, cuando llegó a Éfeso, los versículos anteriores, nos dice que encontró a 12 discípulos, le habló del Señor, se bautizaron en agua y después le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Después tuvo 3 meses discutiendo en la sinagoga. Algunos judíos se endurecieron su corazón y tuvo que ir a la escuela de un tal Tirano, un creyente que se llama Tirano. Y ahí estuvo más o menos 2 años. En total estuvo 3 años. En Hechos 20, en el siguiente capítulo, habla que llama a los ancianos de Éfeso y se os recuerdo que durante 3 años, de día y de noche, estuve con vosotros amonestando. O sea que, más o menos, aproximadamente, Pablo estuvo 3 años en la iglesia y fundó la iglesia de Éfeso. Ahora, versículo 11 decía que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, milagros poco comunes, de tal manera que se llevaban los delantales, los pañuelos de Pablo y las enfermedades sanaban, cualquier dolencia, hasta los espíritus salían. Triste, yo sé que cuando leemos, por lo menos suelo decir, los evangelios hechos de los apóstoles, hay que entender que estamos en un prisma de evangelio, de avivamiento, la realidad otra. Aquí quien se lleve mi pañuelo, tristemente, lo mismo va a coger una bacteria. Y yo, Dios mío, perdóname, pero todos aspiramos a eso. ¿Cómo nos estaría lleno y anhelamos ser llenos del poder de Dios de tal manera como Pablo? Me recuerda a Jesús, que le tocaban, ¿verdad? Como aquella mujer de flujo de sangre, y en otro pasaje dice, todos los que le tocaban eran sanos. O los huesos de Eliseo. Después de muerto, cayó una persona que murió, tocó los huesos, porque la tumba de Eliseo estaba abierta, tocó los huesos de Eliseo y resucitó. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el poder de Dios en nuestras vidas? Hasta los tuétanos. ¿Amén? Amén. Que así sea. Algún día veremos, ¿verdad?, nuestros pañuelos. Llévaselo, no puedo ir a ver fulanito, menganito, llévale mi pañuelo al hospital, en el nombre de Jesús, y va a ser sanado. ¿Amén? Amén. ¿O es que creemos que el Dios de los milagros extraordinarios ya ha parado? No, ¿verdad? Pues vamos a tener esa fe, que ahora es una anécdota, pero en esperanza vamos a creer que Dios va a hacer también milagros preciosos entre nosotros. Amén. Luego dice también que había 7 hijos de un tal Esceva, jefe sacerdote, que también querían echar fuera los demonios. Decía en el nombre de Jesús el que predica Pablo, y el demonio le dijo, usted tiene muy bien Jesús, conozco a Jesús, usted quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y lo salieron de ahí totalmente derrotados. Y esto fue notorio, dice el versículo 17, en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron un temor, todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Vamos entrando en materia, cómo la iglesia de Éfeso estaba siendo fundada en el poder de Dios, en milagros, en prodigios, en sanidades, como otros querían imitar y era un fracaso. Venía temor de Dios en todas las personas que estaban escuchando todas estas noticias. Versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y esa la cuenta se halló que 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una iglesia de Éfeso fundada en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en milagros tangibles, ¿verdad? Milagros que se podían comprobar, que se podían experimentar, personas que, bueno, la magia, el ocultismo en aquella ciudad estaba a la orden del día, de tal manera que los libros, 50.000 piezas de plata en aquel entonces, era mucho dinero. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque estos últimos versículos de la carta de los Efesios habla de esto. Pablo, cuando algunos dicen que Éfeso es la carta del tercer cielo, le llaman,
porque empieza a hablar, ¿verdad?, de nuestra posición en Cristo, en los lugares celestiales, habla de la iglesia, es como parecida a Colosense, pero enfatizando más que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Colosense enfatiza más que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces es preciosa, tiene mucha enseñanza práctica para nuestras vidas. Algunos dicen que está profundo el libro de Efesios, que no llegamos a comprenderlo muy bien. Entonces el clima está en estos últimos versículos, y Pablo, como apóstol de la iglesia de Éfeso, siendo conocedor cómo había nacido la iglesia, le da por último estos versículos para saber que os recuerdo que hay una lucha espiritual. Vosotros que estabais antes la magia negra, vosotros que estabais antes con los demonios. Recordad que Éfeso también era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, uno de los templos, aparte del griego, uno de los templos griegos jamás construidos, la diosa Artemisa. Capítulo 20 de eso habla, ¿verdad?, la gran diosa Artemisa. Demetrio, el conflicto que tuvo Pablo con ese tal Demetrio, con esta diosa, y al final tuvo que huir por ese alboroto que hubo. O sea que era una iglesia pagana donde había la idolatría y donde la iglesia no, la ciudad, y donde se movía todo este ambiente de magia. Según el diccionario Crie y algunos comentaristas, la carta fue escrita, y vamos a prestar atención, en el año 62. Pablo escribe la carta de Éfeso en el año 62. Ya estaba preso, como dice el versículo 4.1, yo pues preso en el Señor, había apelado a César, que en ese caso era Nerón, y estaba esperando. Pero si fijamos en otro versículo que vamos a leer, en Apocalipsis 2, aunque va de 1 a 7, pero solo vamos a leer un versículo, en el año 96 Juan escribe la carta de Apocalipsis. Año 62, la carta de Éfeso. Año 96, la carta de Apocalipsis. 34 años después, el Señor vuelve a mencionar, en este caso ahora Juan, el Señor a través de Juan, a la iglesia de Éfeso. Y tristemente, bueno, primero reconoce muchas cosas preciosas, su arduo trabajo, su actividad, por amor a su nombre, que prueba a los falsos apóstoles y que lo hayan mentirosos, pero dice ese famoso versículo que todos conocemos, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Como una iglesia fundada en el poder de Dios, fundada en la palabra de Dios, en milagros tangibles, en un arrepentimiento tan sincero que confesaban sus prácticas de la magia, etc., y estaban dispuestos al mismo apóstol Pablo, fundada por el mismo apóstol Pablo. 34 años después, le dice el Señor a la iglesia, has dejado tu primer amor. Es fuerte, ¿verdad? Esto me sorprendió en cantidad. Dios mío, es que hay una batalla espiritual. Es que hay una batalla espiritual. Y tenemos que darnos cuenta que la lucha no es con los hermanitos, la lucha no es con los pastores, la lucha no es con los que están predicando, que sea así, que sea asado, no es con los maestros de la escuela dominical, es que hay una lucha espiritual y muchos desánimos y muchos conflictos en nuestra vida, como no discernimos que hay una batalla espiritual, entonces vienen problemas en nuestra vida y al final pues hacemos las cosas por inercia. Y la iglesia de Éfeso, 34 años después, hacía muchas actividades para el Señor, pero había perdido lo esencial, el amor al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Como pareja no hay duda, ¿verdad? Y el mismo Luis me decía ayer que yo lo que quiero es que mis hijos estén conmigo, hablando de sus 2 hijos, bueno, me imagino también que de su hija. Esto es lo más que un padre desea. Digo literalmente, no que me limpie el coche, no que arregle la casa. Es que fundamentalmente yo entiendo que lo que yo deseo es que mis hijos estén conmigo y me muestren el amor a mí. Y entiendo que eso es lo que quiere el Padre Celestial. Amén. Que le mostremos el amor, que sea por amor. No solo por amor a su nombre, sino que ese primer amor que sabemos cómo es, ¿verdad?
que no busca absolutamente nada más que el bien a la otra persona, que no importa si llueve, si tal, si vamos al parque, si vamos al paseo marítimo, que no buscamos nada, no buscamos gloria, no buscamos dinero, buscamos estar con la persona amada. ¿Amén? Y hablábamos entre esa conversación, salió que Jesús eligió a los 2 apóstoles para que estuviesen con Él y después enviarlo a predicar. Y a veces se nos olvida esta parte, estar con el Señor. ¿Amén? Que no se nos olvide esto, que la iglesia de Éfeso pues tristemente cayó. Pues entonces, en la introducción, seguimos. Pablo estaba encadenado. Normalmente la costumbre romana era muchas veces encarcelar al preso con un soldado romano. Entonces él mismo era romano, allí había romanos por todos lados en aquel entonces, y claro, él observó la armadura del romano. Y esa alegoría, y le sugirió una alegoría. Andar, como cristianos también tienen una armadura, como soldados de Cristo. Y verdad, te imaginas a Pablo allí en la cárcel o encadenado a este soldado, y el yelmo, la coraza, las sandalias, la espada. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar y darnos estos preciosos principios que estamos hablando en esta mañana. Bueno, 4 principios a tener en cuenta para estar firme, porque de eso se trata, como ahora después haré más hincapié, en el Señor, según este pasaje. El primer principio, y ya nos ubicamos en Efesios 6, es fortalecer en el Señor el poder de su fuerza. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Por último, el clima de la epístola, lo que quiere rematar, la conclusión, lo que quiere llegar Pablo, después de todos los capítulos anteriores de exhortación, es que nos fortalezcamos en el Señor contra las ensalzas del diablo, contra el diablo. Y que tenemos que entender, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero que tenemos que entender que dependemos totalmente del Señor. Amén. Humanamente no podemos luchar contra esa fuerza del mal. Lo hiciste poco menor que los ángeles, al hombre, ¿verdad? Los ángeles en fuerza, en poder y en gloria son más que nosotros. Una persona humana no se puede enfrentar, por más valiente, iba a decir otra cosa, ¿no? Pero por más valiente que se crea o más gallito, a ningún ser espiritual. Son más fuertes que nosotros luchando como hombre o mujer. Pero tenemos que entender lo que dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Esta es la primera necesidad para la contienda, es el poder que proviene de Dios. En otras palabras, Pablo, antes de hablar de la armadura, dice, mira, tienes que fortalecerte en el Señor. Porque si no estamos fuertes en el Señor, no es que no nos va a servir de nada la armadura, es que no se nos va a apetecer tener la espada afilada. ¿Para qué quiero yo cargar con el escudo, con lo que pesa? Anda, que la calor que hace, ¿para qué voy a llevar yo el casco? Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Pero si estamos fuertes en el Señor, si nos fortalecemos en el poder de su fuerza, somos conscientes que tenemos una lucha espiritual, entonces vamos a desear ponernos la armadura, toda la armadura de Dios, para estar firmes contra el diablo. Por eso, hermanos, si en esta mañana que estoy hablando de la armadura, si ves que tú no estás fuerte en el Señor, este es el primer paso. ¿Amén? Este es el primer paso, el primer principio. Te tienes que fortalecer en el Señor. Si no, todo esto te va a volver chino. Vas a salir por la puerta y como si nada. Pero si tú estás fuerte en el Señor, vas a ser consciente. La verdad es que las batallas son para los que están en primera fila. ¿Es correcto? Los que están relajados, un cristianismo de vacaciones, conformado con su situación, pues, ¿para qué? Un soldado que está débil, ¿dónde suele estar? En el hospital, ¿verdad? De campaña. En la parte de atrás, en la retaguardia. No está al frente. Por eso lo importante es que si nos encontramos débiles, fortalecernos en el Señor. Porque es muy importante el mensaje de Pablo en estos versículos. Y lo primero es fortalecernos en el Señor. En segundo lugar,
vestido de toda la armadura de Dios, versículo 11 y 13, ¿verdad? Vestido de toda la armadura de Dios, y en el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Qué bonito, la armadura de Dios. Me gustaría tener el traje de Superman, si realmente los poderes pasaran a mí. Otros dirían, no, es de Spiderman, o alguno de Woman, no sé qué, habrá también de mujeres de esta, ¿verdad?, heroína. ¡Qué bonito! Si pudiéramos vestirnos del traje de Spiderman y tener los poderes de Spiderman, ¿verdad? Pues tenemos la armadura de Dios. La armadura de Dios, para resistir los ataques del enemigo. ¿Para qué? Pues para estar firme contra la acechanza del diablo. Satanás ella. Él dice que anda como león rugiente, dice Pedro, ¿verdad? Aquí a quien devorar. Tristemente, los que llevamos muchos años en el Señor desde el principio de esta iglesia, Antonio, ¿cuántas personas tristemente? Algunas mamás, ¿verdad?, y sus acompañantes que han venido y ya no están con nosotros. Se van. No aguanta el embiste del enemigo. Ellos en sus mentes, supongo, como yo también cuando me aparté, pues por problemas de la iglesia, que la iglesia no vive, que no me miran, que me han mirado mal, que me han tratado, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente, los que estamos en el Señor sabemos que Satanás le ha ganado tristemente la batalla. Y luego dice también en el versículo 13, el para qué tener la armadura de Dios es para resistir al día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Bueno, pero yo estoy bien en el Señor. Me encuentro bien. Está leyendo la Biblia, asisto regularmente a las reuniones, intento ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, esposa, etc. Pero hermana, ¿quién no conoce entre nosotros que van a venir días malos? Tempestades, pruebas que solemos decir que las pruebas no vienen solas, ¿es correcto? Vienen unas detrás de otras, económicas, laborales, también me remito otra vez a Luis, física, una y otra prueba, 5 operaciones de hermanos que no sabía por qué, pero ahí estaba firme. Y también comentábamos que estar firme no es moco de pavo, perdóname la expresión, no es poca cosa. Es que ese es uno de los propósitos. Y tristemente vemos que muchas personas no aguantan ese combate cuerpo a cuerpo con el enemigo y tristemente se van. Porque diablo, hermano, significa en griego diablo calumniador y expresa, fíjate qué interesante, expresa la idea de tirar mentira, tirar a una persona contra otra. Ahí están los dardos de Satanás, el padre de la mentira, los dardos del maligno. Él es padre de mentira, no va a salir nada bueno de Satanás. Lo vemos en las tentaciones con el Señor, lo vemos en la Biblia cada vez que abre la boca Satanás. Es pura mentira, o mentira disfrazada de verdad, pero en el fondo es una mentira. Otro nombre de Satanás, otro nombre del diablo, Satanás, adversario, serpiente antigua, habla de la astucia, padre de mentira, como estoy diciendo, engañador, dragón, nos habla de poder, príncipe de este mundo, de su influencia, o león, que va buscando presa. Dice Pablo, fui librado de la boca del león. No fui preso para él, el Señor me libró. Pero aquí utiliza Pablo la palabra para el enemigo de nuestras almas, diablo, especialmente diablo, el acusador. Por fin dice en Apocalipsis 12:10, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Padre, de nuestro Dios, día y noche. Hebreos 7:25, hablando de Jesús, que puede ayudar a los que se acercan a Él, porque vive siempre para interceder por ellos. Esta palabra es un pensamiento ampliado de hace 2 viernes. Algunos hermanos que estuvieron hace 2 viernes en la oración, pues ahora estoy ampliando ese pensamiento. ¡Qué contraste! Satanás actualmente, no sabemos cómo, de alguna manera, como en Job vemos, que tiene entrada, por lo menos dice, delante de nuestro Dios, día y noche. O sea, la labor de
jefe de la maldad, de nuestro mayor enemigo, del capitán general de la fuerza de los ángeles malignos, es acusarnos delante de Dios día y noche. Es fuerte, ¿eh? De tal modo que yo, conocedor de este texto, muchas veces en oración le digo, sí, Señor, todo lo que le está diciendo Satanás, dile que lleva razón. Dile que lleva razón. Soy mantecado pelado. Soy débil. Dile que lleva razón. Pero ahora escucha a tu hijo. Y hago yo esta batalla espiritual, que Él pagó por mí, que con su sangre me limpia de todo pecado. Amén. Que Él dio su vida, que tú diste la gracia a través de tu hijo. Y Él está intercediendo. Escúchalo a Él. Y a veces hay que reconocer lo que el diablo nos dice. Normalmente suele ser mentira, pero muchas veces, pues sí, que razón, soy un pecador. Sí, es verdad, he fallado esta mañana. Pero ahora vamos a la otra parte, ¿verdad? Pero el que confiesa su pecado, dice la palabra, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo, cual vive para siempre para interceder por nosotros. Amén. Qué contraste, ¿verdad? Que podemos usar nuestra imaginación santa. Vemos a Satanás acusándonos y Cristo intercediendo con nosotros. Aleluya. Nos quedamos con Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, entonces, vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? La acechanza del diablo, resistir el día malo, aunque te creas que estás muy bien, yo no necesito tanto este zapato, no necesito tanto tener muy afilada la espada. No, espera que van a venir días malos y hay que estar siempre preparado. ¿Y ahora por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, versículo 12, sino contra principados, lo que hemos leído antes, ¿verdad? Contra potestades. Fijaros cómo llama el ejército bien estructurado del enemigo, ¿eh? Principados, potestades, gobernadores y huestes, los soldados, ¿verdad? Los demonios soldados de Satanás de maldad en las dimensiones celestes. Y esta guerra, hermano, no es una guerra convencional, es una guerra cuerpo a cuerpo. Y fijaros lo que este comentario de la palabra, y lo he comprobado en el Word, en el Strong, la palabra lucha, en griego pale, solo aparece aquí, en Efesios, en este versículo, y significa un combate cuerpo a cuerpo, que termina hasta que uno de los dos combatientes o es herido o muerto mortalmente. O sea, Satanás como iglesia anda, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Pero el diablo, Satanás también, es un hombre diferente, va a tener con cada uno de nosotros un combate cuerpo a cuerpo. En otras palabras, Satanás va por ti. Es fuerte, ¿verdad? Satanás va por mí. Obviamente sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mirar los recursos de Dios que tenemos. Pero no debemos subestimar. La Biblia dice aquel que engaña a todo el mundo entero. ¿Conocéis ese pasaje? Que engaña a todo el mundo entero. Que durante 1000 años, dice en el milenio, que habrá paz, porque Satanás será atado por un fuerte ángel de Dios. Pero después esas cadenas serán soltadas y volverá otra vez a engañar a las naciones. Que arrastró con su cola, nos dice Apocalipsis, a la tercera parte de los ángeles que veían a Dios cara a cara. Te viste de ángel de luz. Es fuerte, no podemos, tenemos obviamente, como estoy diciendo, muy buenos recursos espirituales, pero no subestimemos la fuerza del enemigo, la fuerza de Satanás. Por eso es interesante que en nuestra vida estemos con la armadura de Dios, porque la lucha que va a tener Satanás, y lo he experimentado en mi propia carne hace ya 24 años, como me tumbó de mi sueño efectivamente del enemigo. Fue un ataque totalmente diabólico y que no pude soportarlo tristemente en aquel entonces. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Es muy importante que tengamos discernimiento espiritual. Amén. Mi lucha, quédate con esto fuertemente, hermano y hermana, no es contra sangre y carne. No tengo que estar luchando con mi marido.
No es mi mujer el problema, no son mis hijos, no es el jefe. No quiero demonizar o satanizar todo lo que ocurre en nuestra vida de tal manera que tengamos el demonio siempre en nuestra boca. Es que es Satanás, es que es el diablo. No, pero tenemos que ser conscientes que hay problemas, hay situaciones en nuestra vida que no se están solucionando y que estamos luchando por la persona que tenemos físicamente. Es que Cristo en el nuevo pacto cortó radicalmente la lucha con los hombres. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestro enemigo. Como se suele decir, punto pelota. Eso es el clima ya, el no más. Esta persona, que la mayoría de las veces no la catalogamos como enemigo, pero vamos a catalogarla como enemigo, la Biblia me dice que tengo que amarla. ¿Se acabó la lucha contra sangre y carne o no, hermano? Se acabó. No tengo que estar luchando con las personas físicas. Me dice la Biblia que tengo que amarla. Llevar 2 millas. Si me pide, darle. Si me ofende, orar por ella. Si me persigue, bendecirla, etcétera, etcétera. O sea, nada de lucha contra personas. A nuestras autoridades, orar por ellas, sujetarnos a ellas, dar César lo que es de César, Dios lo que es de Dios, etcétera, etcétera. No es mi mujer, no es mi marido, no es mi jefe. Mi lucha es espiritual. La tengo que ganar en el trono de Dios. Amén. En su presencia. Y esto nos ayuda mucho. Ya me habéis oído decir en otras ocasiones el ejemplo que se ve muy claro en Getsemaní. Una persona con discernimiento espiritual, sabiendo que hay una lucha de las tinieblas, actúa muy diferente a otra que no sabe de qué va la cosa. Y lo vemos en Jesús cómo actuó de una forma y los apóstoles, los 11 apóstoles, cómo actuaron de otra. Y Judas ya, ni qué decir, ¿no? Que se alió con las tinieblas. Y eso que horas antes habían porfiado tanto Pedro como los discípulos, estamos dispuestos a morir por ti. A todos, y todos los discípulos decían, yo también. Pero no se habían preparado en oración. Pero veremos que una de las armaduras, que no la narra Pablo aquí como armadura, pero sí terminan diciendo que oremos en todo momento y toda súplica en el Espíritu. Tenemos que estar orando y discernir. Y Jesús discernió la situación Getsemaní y actuó de una forma diferente. Por eso, hermano, si ves discusión en tu familia, si ves enfriamiento en tu esposa, en tu marido, en la casa, en el trabajo, no luches, perdona, humíllate, ponte el manto, ¿verdad? Cíñete la toalla. Sí, tú eres el esposo. Sí, la Biblia dice que la mujer tiene que sujetar a ti. Tú eres el jefe. Sí, pero cíñete la toalla, lávale los pies. Vosotros decís que yo soy el maestro y el Señor. Decís bien, dijo Jesús. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, os he lavado los pies, debería decir unos a otros. Amén. Se corta radical. Cuando se recorta radical, la lucha, no tengo que luchar con mi mujer, perdóname que ponga el ejemplo familiar tanto a menudo, no tengo que luchar con mi marido, no es con mi jefe, no es con el vecino del quinto que no ve la música que nos está poniendo alta. Tengo que ganar esa batalla en oración. Amén. Amén, discernir. Y verás cómo la cosa cambia. Pero somos nosotros, amén, lo que tenemos que cambiar. No cambia nuestro jefe. No, somos nosotros. Que ya vemos que, aquí hay algo espiritual. No siempre, hermano, ¿vale? La carne también está ahí. Muchos problemas son nuestros, malas decisiones que tomamos. Pero estoy hablando en situaciones que tú dices, y esto sigue, ¿y esto por qué? Y esto parece que es irracional. ¿Y por qué me ha venido esta enfermedad o me ha venido esta situación? Entonces cuando tenemos que decir, ay Dios mío, que mi lucha no es contra sangre y carne, que es contra la fuerza del mal. Amén. Entonces, la lucha son con seres espirituales de maldad. En tercer lugar, estar pues firme. La palabra firme en este pasaje, en estos 8 versículos, se menciona 3 veces. Por lo cual, creo que es lo que Pablo más quiere resaltar.
en el tema de la lucha espiritual y en el tema de la armadura de Dios es estar firme. ¿De qué nos sirve la armadura? Intentemos poner la armadura. Vestirnos de la armadura, hay que cambiar, ¿verdad? Hay que otro sinónimo. Vestirnos de la armadura, intentar fortalecernos si al final no lo hacemos bien y no estamos firmes. O hay una canción, Cansado del Camino, ¿no? Pero bueno, este hombre al final se mantuvo firme, ¿no? El de la canción. Pero se trata de estar firme, que no es poca cosa. No es poca cosa, hermano. Batallar, a veces pensamos que hay unos propósitos, ¿verdad? Tremendos. Voy a subir a otro nivel. Voy a alcanzar conocimiento insondable en esta prueba. Firme. Jesús se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Satanás ha pedido zarandear. El zarandeo del enemigo es como antiguamente la jiba en el trigo. El trigo no se movía despacito, espérate. La prueba que venga poco a poco, no. Aquello era un zarandeo terrible al trigo, pero era para eliminar la paja, ¿verdad? Para sacar ese fruto interior precioso de nuestra vida. El Señor nos tiene que quebrantar y permitir. Dice, y he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez firme, una vez superada esta prueba, ven y confirma a los hermanos. De eso se trata, hermano. De estar firme. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo de nuestra alma es tumbarnos. Que nos apartemos del Señor, que nos apartemos de la iglesia, que nos vayamos de nuevo a nuestros rudimentos del mundo y al final pues estamos errando, ¿verdad?, en un camino que a Dios no le agrada. Porque los que aman este mundo, dice Juan, que se constituyen, es fuerte, enemigos de Dios. Los que van conforme a la corriente de este mundo, a los valores, a lo mundano, no es que queramos ir a la playa o deseemos tener un hobby, ¿no? A los que viven en el mundo a espaldas de Dios, al final se convierten en enemigos de Él. Entonces estar firme, dice la palabra, cíñete con toda la armadura de Dios, siguiendo el dibujito. Dice el yelmo de salvación, tomar el yelmo de salvación. Me encanta que la textual dice aceptar el yelmo, aceptar la salvación. Es que no podemos ganar la salvación, ¿es correcto? ¿Alguien aquí se merece ser salvo? Todos hemos pecado. Y la paga del pecado, una cosa muy que teológicamente no la comprendo y que es una de mis preguntas a Dios. Yo le haré esa pregunta, disculpadme, mi mujer dice que la unción, no sé lo que sería. Pero decía a tu hijo Samuel que la unción me parece que dice la Biblia algo del aceite, ¿no? No del agua, ¿no? En fin, ahí vamos. Hace calor, yo tengo encima la chaqueta. Bueno, pero acepta la salvación. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, a otra especie dice, la esperanza de salvación como yelmo. Pablo en Primera Tesalonicenses 5:18 dice, tenemos la esperanza de la salvación, porque la tenemos por fe, hemos sido salvos, que cree en mí, dice la palabra, dice el Señor, tiene salvación, tiene vida eterna, porque ha pasado el presente de muerte a vida, pero no lo vemos con nuestros ojos. Realmente lo que tenemos es la esperanza, ¿verdad?, de salvación. Y es muy interesante porque esto nos motiva, es lo que más debe motivar al cristiano. ¿Os acordáis los 70, los 72? Venían gozosos de echar fuera demonios, de toda la obra, de todo lo que habían compartido, evangelizado. Y dice el Señor, gozados que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Hermano, eso es tremendo. Es una de las... es que una herida en la cabeza. Estamos hablando de la espada, de las películas de la espada, el Rey Arturo, etc. Es que una brecha en la cabeza es mortal. De hecho, Génesis 3:15, tú le dirás a la serpiente en el carcañal y él te pisará la cabeza. Cuando se habla de una herida mortal, es en la cabeza. Es muy importante
tener yelmo de salvación, es lo que más nos motiva. Soy un pecador. Yo últimamente voy andando a mi trabajo, sobre todo a la vuelta, que yo no sé qué hace, algunos me estarán mirando y ya viene ahí este hombre, porque a veces es que derramo en mi corazón lágrimas y todo, y como vengo tan cansado, yo no sé si me están mirando la gente, pero a veces realmente es que no veo a nadie que está a mi alrededor. Agachado mi cabeza y me pongo hasta en boca. Como todo el mundo está hablando por el móvil o los pinganillos, y le decía: Señor, de verdad que hoy siento que estoy respirando debilidad. Así le llegaba a decir: Señor, estoy respirando debilidad. Perdone mis pecados, perdone mis debilidades, pero me acuerdo de tu gracia. Enseguida recordaba lo que es la gracia de Dios, la salvación en Cristo, la vida eterna, que soy acepto en el amado, que no es por mérito o demérito, que nada tiene que ver si yo me lo merezco o no me lo merezco, que es, como dice un comentarista, el amor infinito de Dios mostrado a mi vida a través de su bondad infinita. Amén. Esa es la gracia de Dios. Es Él, de Él, los recursos de Dios para mí. No importa lo que haya. Si la Biblia dice que éramos enemigos de Dios cuando Cristo murió, nada tiene que ver. Y ando yo en esas batallas. Digo: sí, estoy respirando hoy debilidad, pero ay, tu gracia, Señor, tu amor para conmigo, tu fidelidad, tú me has prometido esto, tú me dijiste aquello. La Biblia dice esta promesa preciosa y enseguida me agarro, porque es muy importante, sobre todo, tener el yelmo de la salvación puesto para la herida, ¿verdad?, que no nos hiera Satanás en la cabeza, en nuestra mente, ¿verdad?, nuestra mente. La justicia divina, ¿verdad?, ser justo. Y también Tesalonicenses 5:18 dice, habla de otra coraza, dice la coraza de fe y amor. Ahí en Tesalonicenses 5:18, pues la coraza dice en este caso de fe y de amor. Pero aquí está hablando de la justicia, de ser justo, podríamos decir, de ser amoroso. Obviamente de la justicia divina, que se traduce la voluntad de Dios. Le dijo a Juan Bautista, que es necesario que cumplamos toda justicia divina cuando el Señor se bautizó. O sea, la voluntad de Dios, que es la justicia divina, pues lo que Él quiere, ¿verdad?, para su iglesia y para cada uno de nosotros, y que andamos. Esto es muy importante, la verdad, el cinto. Ya más de uno, hermano, y yo soy el primero, yo pensaba que todas estas cosas, yo que tenía una buena armadura, me he dado cuenta que mi cinto por lo pronto está flojito. Algunos necesitamos apretarnos mejor cinto. Un cinto flojo, una correa flojo, ¿verdad?, la espada estaría por los suelos. El cinto de la verdad, si no está bien apretado, bien puesto, la palabra de Dios al final anda por los suelos. El diccionario, mirad lo que dice en su primera sesión sobre la verdad. Dice más o menos: corresponder o adecuar la realidad a lo que uno piensa, dice o siente. Esto cambia todo. Y estamos hablando, hermanos, de este cinto es la verdad de Dios. Porque ya sabemos que hay personas que tristemente creen en el aborto y abortan, entonces tienen otra verdad diferente. Pues yo actúo conforme a mi conciencia, me dice. No, estamos hablando de que este cinto es la verdad de Dios. La verdad de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Obviamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y adecuar lo que dice la Biblia, adecuar lo que dice el Señor en su palabra, y lo que yo vivo, pienso o creo, a veces hay una diferencia tan grande. Ay, pero ¿quién no tiene claro aquí que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia? ¿Cuánto lo hacemos, hermano? ¿Quién mujer no tiene claro que debe sujetarse en todo a su marido? Ay, a que lo tenemos todo claro. La verdad muchas veces está clarísima. Adecuar esa verdad a nuestra vida diaria. ¿Cuántas cosas añadiríamos a la Biblia, verdad? Sí, pero es que tal, pero es que cual. Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Está clara la verdad? El cinto de la verdad está clarito. Pero qué difícil es para los hijos sujetarse a los padres, pedir consejo,
antes de actuar. Padre, no desesperéis a vuestros hijos, sino amonestando en el Señor, porque yo, porque no sé quién, porque la vecina, porque sabe que tu tía, y le estamos diciendo de todo menos lo que dice el Señor, y lo estamos desesperándole, poniéndonos nerviosos. Nos vamos a amonestar en el Señor y vamos a confiar y ganar esa batalla espiritual. Entonces, hermano, una cosa es la verdad de Dios, y aquí yo me he dado cuenta que mi cinturón está flojillo. Tengo que adecuar la verdad de Dios a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo vivo, y a veces es difícil. Pero a priori, cuando yo estaba preparando la predicación, claro, porque otro significado de la verdad es que no ser un engañador, decir la verdad. Más o menos todos lo decimos, pero este significado de la verdad me cuesta. Y que realmente la Biblia, Jesús habla a los fariseos de los hipócritas, ¿no? Porque en esencia es ser una persona hipócrita. Creer una cosa y vivir otra. Al final nos convertimos en hipócritas. Tristemente, que no sea así y estemos bien ceñidos de la verdad. Sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Y el escudo de la fe romano, en aquel entonces, era un escudo, no de estos de los vikingos redonditos. Un rectangular que prácticamente ocupaba de la cabeza hasta los pies. Era un señor escudo. Nuestra fe tiene que estar firme. Amén. Sea un buen escudo para apagar los dardos de fe, los dardos del maligno, la flecha que el enemigo va a lanzar. Y Pablo está viendo esa imagen de cómo los soldados practicaban y cómo se ponían, ¿verdad?, en grupo, y aquello era una coraza andante. Aquello era un bucle, no podía entrar ni una flecha, y ganaban muchísimas batallas por esa estrategia, por esos buenos escudos. Tener un buen escudo, y dice sobre todo, nos va a ayudar bastante en esa batalla espiritual contra el enemigo, para que cuando venga Satanás con sus flechas malignas y sus dardos envenenados, nosotros podamos decir, pero la palabra de Dios, yo tengo fe, Dios me lo ha dicho, como Abraham, como a Noé, ¿verdad?, que actuaban conforme a la palabra de Dios. El Evangelio de la paz, el apresto, la disposición, la preparación para alguna cosa, en este caso, para predicar el Evangelio. Otra de las herramientas que el Señor me está hablando, que no tengo yo muy buenos zapatos. Los zapatos bíblicos se llaman el apresto del Evangelio. Vamos a esa zapatería celestial, ¿verdad?, como dije hace 2 viernes, al ángel. ¿Me da el número 45 del apresto del Evangelio? Tenemos zapatillas, babuchas, tenis, zapatos, y yo es que estoy de zapato de boda. O tenemos el zapato que se llama el apresto del Evangelio, que no es otra cosa que estar preparándonos y dispuestos en cualquier momento para predicar el Evangelio. Y recuerdo, porque como ahí entra bastante a veces mi debilidad, a lo que nuestro otro pastor Segovia nos suele decir: si eres un poco tímido, como es mi caso, pues busquemos estrategia. ¿Amén? Pidamos al Señor alguna estrategia, alguna manera para predicar el Evangelio. Pero de verdad que tenemos que tener calzado, porque decía el otro día, hace 2 viernes, nuestro hermano que está allí al lado de Juaní, que es muy importante, me parece que era tú, otro hermano que decía que era muy importante los zapatos para tener un buen equilibrio. Imaginamos a los romanos luchando descalzos, con esos pedazos de escudos, esos cascos, esa espada, esas batallas cuerpo a cuerpo. Tenemos que tener unos buenos zapatos. Y por último, la espada, ¿no?, del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 10:4 dice que tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, razonamiento, altivez y llevar todo pensamiento cautivo, ¿verdad?, a la obediencia de Cristo. La espada, hermano. La espada, la palabra de Dios, es lo único que puede desarmar a la otra persona con su altivez, al otro razonamiento y esas fortalezas que hay ahí fuera, ¿verdad?, que se parapetan con su propio razonamiento, que la Biblia habla de necedades, etcétera, pero ahí están, ellos con sus argumentos
acerca de esto, de la evolución del mundo, de que Dios no existe, y es la espada del Espíritu. También tenemos para luchar en ese sentido, aunque ahora en este contexto es para luchar con el enemigo, y lo vemos más claro en Jesucristo en las tentaciones. Satanás le tentó las 3 veces, y las 3 veces, ¿cómo respondió el Señor? Con 3 espadazos, ¿verdad? Escrito está. Y por eso siempre nos irá uno, lo que estamos en la enseñanza o en la predicación, decir, hermano, estudiemos la Escritura, leamos la Biblia, porque el Espíritu Santo nos recordará, dijo Jesús, todo lo que yo he dicho. ¿O va a recordar el Espíritu Santo? Y si no sabemos lo que Jesús dice, ¿cómo no lo va a recordar el Espíritu Santo? Decía que nos viene, que a veces el Señor nos habla, como otras veces nos pasa, por medio de una película. A mí me encanta a veces que me hable por una película, pero tengo que agachar mi cabeza y decir, es que últimamente no estoy leyendo mucho la Biblia. Y me habla a través de una frase que me ha impactado en esa película. Digo, gracias Señor, pero estoy pillando la indirecta. No estoy comiendo mucho de la Escritura y tiene que utilizar otra cosa, que Dios la utiliza, ¿no? Pero normalmente es la palabra del Señor, como dice Pablo John Quixote, que Dios nos habla a través de la Biblia. Y no estoy hablando de conocimiento, sino ese rema, como solemos decir, esas palabras que es para tu vida. Porque estamos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y como una espada, ¿verdad? Dice Hebreo, como una espada, que es la palabra de Dios, penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Y a través de la lectura y la meditación de la Escritura. Amén. Pues tenemos estas preciosas armas, hermanos, y en cuarto lugar, para terminar, orando en todo tiempo, que como dije no está como un arma, pero creo que es lo más grande, prácticamente. Termina de mencionar cada una de las armas, pensando en el soldado romano, y después dice, orando en todo tiempo. No ya solo es cuestión de tener armadura, que es muy, muy importante, sino ahora siempre está orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y delante de ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia. Una vez estaremos como niños pequeños, que hemos visto hoy aquí, ¿verdad? Orándole a nuestro papá del cielo, y otra vez, como decía la esposa de Lutero, estaremos como unos gigantes, agonizando en una batalla, luchando en una batalla, suplicando a Dios por esta promesa, por nuestros hijos, por nuestros familiares. ¿No nos pasa, hermano? ¿Soy yo el único? Nos pasa, ¿verdad? Una vez estamos orando más tranquilo, otra vez en toda oración, en toda súplica, mientras que sea espiritual. Velar y orar para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor. Y en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz, fervorosa del justo, puede mucho. Mucho, hermano. Una oración fervorosa del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque es poderoso a quien oramos. Amén. Es poderoso a quien oramos, no es nuestra oración. Es porque invocamos el nombre de Cristo solemnemente. Es porque nos alineamos con Dios y nos miramos delante de su presencia. Y la última diapositiva, antes de la conclusión, dice por último Pablo, llega el arma más poderosa de todas, la oración, que debe ser constante, ¿verdad? En las crisis de la vida, debe ser intensa, como esta oración que Santiago nos habla acerca de Elías, con fervor, con intensidad, y que no debe ser egoísta, sino también orar, como los viernes se ora, en comunidad, unos por otros. Y ya recordemos también a Job, cómo fue liberado de toda su prueba cuando oró por los demás. ¿Cuánto estaría orando por él? Cuando empezó a orar por los demás, es cuando recibió esa sanidad. El amigo inoportuno, nos acordáis todo, ¿verdad? Y de la viuda que también estaba ahí orando día tras día al juez injusto, hazme justicia, hasta que Dios le hizo justicia. Pegando ese amigo del panadero, ¿verdad? Préstame 3 panes. Y bueno, a veces tenemos que ser así, inoportuno. Yo muchas veces en oración digo, Señor, a mí me parece que hoy te estoy molestando. Me da la bendición, que llevo ya no sé cuántas oraciones, cientos de oraciones, y otra vez lo mismo. Parece, pero es lo que dice el Señor, inoportuno, que no viene a casa significa. Pero tú estás orando día y noche, como dice la palabra, y otra vez, y otra vez. Dios te ha dicho que no. Dios te ha dicho como a Samuel, deja de orar por Saúl,
¿Te lo ha dicho? Si no te lo ha dicho, sigue orando, amén. Sigue orando por tu mujer, por tu marido, por tu niño inconverso. Sigue orando, sigamos batallando hasta que Dios no nos diga como Samuel, deja de orar por Saúl, que lo voy a cesar, ve y unge a David. Bueno, hasta que Dios no me lo diga, yo voy a batallar en oración. ¿Cuántas mamás han orado por sus hijos, verdad? Y después a lo largo de los años han tenido testimonio. ¿Cuántas oraciones en esos 2 años tristes que aparté de Dios oraron mi mujer, mis hijas y vosotros? Que mi Raquel decía un día, dijo, mamá, ¿cuándo volverá papá? Llevamos tantos años orando. Y ella le contestó, tu papá volverá. Y ahí está, volví, gracias a Dios. Por eso yo soy consciente que no tengo ningún mérito, como dije al principio, de mis 2 palabritas dicho en mi extrema desesperación. Señor, ayúdame. Claro, pero es que mi mujer y mis hijas y vosotros, cuántas oraciones. Me acuerdo de Marushi, que antes de volver decía, Señor, ¿cuándo volverá Juan Antonio? Un mes antes estaba, ¿verdad, María, batallando por mí? Entonces reconocemos que nuestras oraciones son las oportunidades de Dios, ¿amén? Son las oportunidades, no nos cansemos de orar siempre. Entonces, hermanos, como iglesia, conclusión y creyente, tenemos una lucha espiritual contra la fuerza del mal. Por favor, nunca lo olvide, nunca lo olvide. Es una fuerza con la fuerza del mal, una lucha contra el enemigo de nuestras almas y sus huestes espirituales. Debemos fortalecernos en el Señor, tener siempre puesta toda la armadura de Dios, nunca dejemos de orar y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano.